Buenas tardes a todos. Bueno, desde el COES local de la ciudad de General Ramírez hemos decidido retomar el contacto que teníamos periódicamente con la comunidad a partir de cierto agravamiento que ha habido en la situación general de la expansión del virus y de la necesidad que tenemos de contarle a la gente, sobre todo a la ciudad de Ramírez, la situación actual, cómo está el trabajo en torno a la epidemia del coronavirus y sobre las medidas que se están tomando a nivel de la ciudad para mitigar esta situación. En primer lugar, obviamente quiero manifestar el agradecimiento desde la Municipalidad de Ramírez a todos los integrantes del COE local y muy especialmente al trabajo que está haciendo todas las autoridades y el equipo médico y profesional del Hospital Nuestra Señora de Luján, que a pesar de todo el tiempo transcurrido, no ha cesado y más allá que por ahí la gente no lo pueda percibir o quizás no se lo vea tan notoriamente, ha sido un trabajo intenso, ininterrumpido, donde sábados y domingos ha sido prácticamente un trabajo continuado de lunes a viernes. Entonces este hecho nosotros queremos resaltarlo y desde la municipalidad también manifestar nuestro compromiso para tratar de ayudar y mitigar esta situación. De hecho la municipalidad desde las distintas áreas ha estado implementando políticas activas para trabajar en este marco de la pandemia y desde allá de marzo de este año cuando se implementaron medidas en lo económico y en lo social, nosotros tampoco hemos dejado de trabajar para acompañar y tratar de que esta pandemia se la pueda sobrellevar de la mejor manera. Últimamente, tanto de políticas sociales como de las áreas de seguridad se sigue trabajando, se sigue colaborando para aquellas situaciones críticas, donde algún ramirense pueda estar necesitando el apoyo del Estado municipal, lo hemos estado haciendo. Y en la continuidad del trabajo también queríamos contarles que en el día de hoy tuvimos una nueva reunión con gente, trabajadores y técnicos del Hospital Nuestra Señora de Luján, donde hemos definido desde la municipalidad aportar personal, en particular funcionarios del equipo de gobierno que van a estar asistiendo a los equipos que trabajan con las personas que tienen que estar aisladas, sobre todo en lo que se llama el primer contacto de aislamiento y en la continuidad en lo que es el seguimiento de los días de aislamiento que tiene cada uno de los contactos estrechos. Bueno, esto un poco para informarles, digamos, del compromiso nuestro desde el municipio para seguir acompañando las políticas de control de la enfermedad, pero sobre todo para que la gente tome en cuenta y signifique el tremendo esfuerzo que se está haciendo desde el Estado para controlar la enfermedad y donde seguramente no vamos a terminar con resultados positivos si no se sigue, por un lado, las directivas que se dan desde Salud Pública y por otro lado, si no hay una concientización de la gente en el sentido de seguir todas las medidas de higiene y de seguridad que se han venido promocionando ya desde el mes de marzo de este año y que al día de hoy, en la medida que no tengamos una vacuna, es el único arma que tenemos para no enfermarnos y si nos enfermamos para tratar de contagiar a la menor cantidad de gente posible. De manera que, nuestro compromiso y nuestro llamado a un nuevo esfuerzo para que solidariamente todos los ramirenses colaboremos para que el virus no se siga difundiendo, teniendo en cuenta que son muchísimos los ramirenses que hoy han estado enfermos, están transitando la enfermedad y hay mucha gente aislada a consecuencia de esta situación. Buenas. Bueno, desde el hospital seguimos trabajando, como decía Gustavo, de lunes a lunes, no tenemos descanso. La verdad que el personal nuestro está trabajando muchísimo. Ahora con esta nueva oleada de casos, tenemos 19 casos activos, por lo que lleva a aislar a muchísima gente. Así como en nuestra localidad hay muchos más casos, en las localidades vecinas también, lo que hace que las muestras cuando se llevan a Paraná para el resultado, si es positivo o no detectable,
demore mucho más, están demorando entre 4 y 5 días los resultados, los que nos llevó a cambiar la forma de trabajo, ya que antes aislábamos a los contactos estrechos de un positivo. Ahora, como ese resultado nos está demorando, decidimos en el hospital adelantarnos un poco para tratar de ir a la par del virus y aislamos a todo caso de un sospechoso, ya aislamos sus contactos estrechos hasta que esté el resultado. Eso nos lleva a que el trabajo sea muchísimo más, porque todos los días estamos tomando 9, 10, 12 muestras, lo que lleva a que sea mucha la gente aislada. Y lo que pedimos es que esta gente aislada cumpla con el aislamiento, que es muy importante para poder frenarlo. No es un castigo, no es un reproche, sino que es la única arma que tenemos para lograr evitar que se expanda más el virus. Estamos trabajando con un equipo de médicos que se encarga del hisopado, otro equipo de empleados del hospital, administrativos, que es el que hace el primer contacto. Cuando tenemos un caso sospechoso, se hace una declaración jurada y ahí nos da todos los contactos estrechos que tuvo. Ahí se lo llaman por teléfono. De cada contacto sospechoso hay un montón de contactos estrechos, entonces lleva mucho tiempo. Una vez que el caso es positivo, ya pasa a otro grupo que lleva a cabo el seguimiento diario, de ver si tiene síntomas, de cómo están. Gracias a Dios casi todos los casos positivos son leves y bueno, lo pasan en su domicilio aislados, y muy pocos terminan en el hospital o derivados a un hospital de mayor complejidad. Por ahora vamos bien, pero la única forma de que esto disminuya o no sea tan grave es que tengamos responsabilidad individual cada uno, que respetemos el uso del tapaboca, la distancia social, no compartir mate, tratemos de cuidar al vecino y a nuestro amigo, porque si no, no lo paramos más. La única forma es mantener la higiene de manos, el uso de tapaboca y bueno, todos los medios de prevención que tenemos. Buenas tardes, yo soy la doctora Araceli García, soy médica de planta del Hospital Nuestra Señora de Luján, y con todos nuestros compañeros venimos haciendo un trabajo muy interesante, digamos, en cuestión de cómo nos estamos complementando. Yo más o menos quería comentarles desde marzo, que comienza la pandemia. Nosotros el primer caso positivo lo tuvimos el 24 de junio y fue a partir del 24 de junio en donde los casos empezaron a subir en número. En realidad fue a fines de agosto y en todo lo que es el mes de septiembre es donde aumentaron la cantidad de casos en una forma exponencial. Nosotros veníamos con un promedio de 5 o 10 casos mensuales y entre lo que va de agosto y septiembre llegamos a tener 66 casos en total, ¿no? Desde marzo. Tenemos 66 casos notificados. De esos 66 casos notificados, en este momento, en el día de hoy, sin tener todavía el resultado que llega desde epidemiología, hoy a la noche, hasta el día de hoy, a esta hora, tenemos 19 casos activos. De esos 19 casos activos, le tenemos que sumar otra cantidad de casos que no tienen domicilio en Ramírez, pero que fueron atendidos y hisopados y controlados en el hospital de Ramírez. En total esos son 6 casos más que se deberían sumar que no tienen domicilio en Ramírez. Igualmente estamos trabajando con la comunidad de Aranguren, con el centro de salud, para poder complementarnos, lo mismo que con Isleta y Don Cristóbal, trabajando en forma cooperativa. En realidad, nosotros lo que venimos observando es que la pandemia en Ramírez tiene aproximadamente una metodología
parecida o casi igual a la que se fue produciendo en el mundo. Nosotros sabíamos que de la cantidad de contagiados, el 80% iban a ser casos leves, el 20% iban a necesitar atención hospitalaria, como internación o con algún método complementario más específico, y que de esos 20%, un 5% iban a necesitar terapia intensiva y a veces la utilización de un respirador. Bueno, esos son los datos que nosotros vamos viendo. La mayoría de los casos en Ramírez son leves. Tenemos casos moderados que tenemos internados en el hospital y también tenemos casos más severos que derivamos a Paraná. Generalmente nosotros derivamos a La Baxada o al San Martín. A su vez, lo que por ahí me parece interesante también tener en cuenta el viraje que dio el tipo de consulta que tuvimos. En un primer momento los síntomas eran pura y exclusivamente respiratorios y febriles, digamos. Y bueno, se fueron implementando otros tipos de síntomas como es la diarrea, como son los dolores musculares o mialgia, como fue la cefalea, los vómitos, el cansancio o la astenia, que en un primer momento eran síntomas que no los teníamos en cuenta. Bueno, esos síntomas se ven, digamos, se ve que hay mayor cantidad de ese tipo de síntomas, de pacientes con esos síntomas. Igualmente, lo que nosotros notamos es que últimamente consultan muchísimas más personas que tienen factores de riesgo. Tiene que ver con la relajación que tiene la comunidad después de tantos meses de aislamiento, en donde se empiezan a dejar de utilizar las medidas de protección. Nosotros suponemos que se debe a eso, pero tenemos, a comparación del mes pasado, de agosto digo, mayor cantidad de personas de mayores de 65 años y que tienen factores de riesgo. Tengamos en cuenta que los factores de riesgo, como son de puro conocimiento, tiene que ver la obesidad como primera medida, tiene que ver la diabetes, tienen que ver las enfermedades que inmunocomprometen al paciente, sobre todo. Entonces, por eso es que también estamos teniendo mayor cantidad de casos moderados. Y el seguimiento lo venimos haciendo de las personas sospechosas, no solamente de las confirmadas, sino de las personas sospechosas que se les realiza el hisopado hasta que tengan el resultado, para ir viendo la evolución de la enfermedad. El control y el seguimiento se realizan desde ese momento. Nosotros podemos clasificar a los pacientes en leves, moderados o graves y, bueno, la mayoría, como yo les decía recién, son leves. En el hospital los maneja un grupo de profesionales. Los moderados lo manejan otro grupo de profesionales y los severos son derivados a hospitales de mayor complejidad. En algún momento me preguntaban cómo pensábamos que iba a ser o cómo se esperaba que podía llegar a continuar esta pandemia o el número de casos, y bueno, eso nosotros no lo sabemos, no sabemos cómo va a evolucionar, no tenemos idea de qué es lo que puede llegar a pasar. Seguimos insistiendo con las medidas de prevención que tenemos que tener todos como ciudadanos y haciendo hincapié en la responsabilidad individual, tratando de buscar una nueva normalidad en el hecho de la relación con las personas y en las actividades que tenemos que hacer. Lo ideal es cumplir con los protocolos, tanto laborales como deportivos, como de actividades recreativas que se vienen haciendo, como para poder empezar a relacionarnos un poco más entre los integrantes de la comunidad sin correr tanto riesgo de la salud. Buenas tardes. En una población de 12.000 habitantes, 66 casos en total desde que comenzó la pandemia, es poco, ¿no, Araceli? Es nada. ¿Qué lectura realizan ustedes con respecto a los números que arroja la ciudad de Ramírez con respecto a la media nacional o lo que ha sucedido en el mundo?
en un primer momento, allá por marzo, abril, nos decían que lo que se esperaba era que hubiese, para hacer para hacer un escenario grave, que hubiesen 80 casos cada 10.000 habitantes. Bueno, nosotros ya digamos que estamos alcanzando los 80 casos cada 10.000 habitantes, pero lo interpretamos hoy como diciendo eso hubiera sido una catástrofe si se hubiera dado en un solo mes. En un solo mes no lo hubiéramos podido resolver. Así como se vienen dando los casos, no te olvides que nosotros somos una comunidad que tenemos circulación por conglomerado, que ¿qué significa? Que tenemos determinadas cantidades de casos en donde no tenemos nexo epidemiológico, aparecen de la nada, digamos, que se han contagiado en algún lugar y no lo sabemos, y además que son como episodios o brotes de casos que se vienen haciendo, que se vienen produciendo. Lo podemos comprobar de que realmente es así. Tenemos como brotes de casos, de muchos casos, pero nunca dejamos de tener casos positivos. Hoy hacemos otra lectura, digamos, en relación a esto que decíamos en un primer momento, y decimos, así como se vienen dando los casos, los podemos ir controlando, así, de esta manera, porque podemos y tenemos el servicio de salud como para poder atender a las personas que lo necesitan, y tenemos también el respaldo de la provincia, en donde tenemos lugares a donde podemos derivar. No es que no podemos atender, no podemos cubrir, digamos, con la demanda de atención que se necesita. La accesibilidad está totalmente asegurada para cualquier ciudadano, por lo menos por ahora. Doctor Reichel, trascendió que no se informarían más los casos en estudio porque muchas personas realizan el hisopaje en el ámbito privado, y esto es lo que se dijo, ¿no? No estaría llegando esta información al ámbito público. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué decisión han tomado al respecto? Y eso en el COE estamos evaluando la posibilidad de informar los casos positivos y las altas, porque a veces se toma engorroso los casos en estudio, porque ahora a la mañana podemos tener 5 casos en estudio, cae a la guardia otro caso con síntomas y inmediatamente lo hisopamos y ya pasa a ser caso en estudio. Entonces por ahí la información se la da y al otro día son más casos en estudio de los que informamos, para que no se torne en confusión. Pero nosotros desde el COES y desde el hospital informamos absolutamente todos los casos positivos que tenemos, absolutamente todos, no se oculta ningún dato. No necesitamos ocultar ningún dato porque no hace falta. ¿Y los casos que se detectan en los dosajes o en los hisopados privados llegan al ámbito público también? Es decir, los casos activos que se informan son los que existen, no hay más que estos. No, son así. Los casos positivos que hacen los que se hisopan en el privado, si es positivo lo informan al CISA, que es un sistema nacional donde queda todo cargado, y nos informan inmediatamente. Si el caso en estudio que se hizo en un ámbito privado da negativo, nosotros no nos enteramos. Si es positivo, sí. Entonces se carga en el CISA, nosotros lo vemos en el CISA y lo informamos inmediatamente. No podemos saber así cuántos casos fueron no detectables de esos. La pregunta sería por allí, ¿cuál es el nivel de camas ocupadas en el momento, digamos, y cuál es la reserva que se tiene justamente de camas? Y también consultar un poco cómo está el tema de los efectores de salud, los doctores en sí, digamos, si tienen algún positivo entre los doctores, digo, cómo está el ambiente en cuanto a los enfermeros y los doctores, que por allí son personas claves en todo esto. Bueno, en el hospital tenemos algunos enfermeros positivos en este momento, y algunos de personal de limpieza y de cocina hemos tenido. Médicos, gracias a Dios, todavía no hemos tenido ningún caso de los médicos. En respecto a las camas, tenemos capacidad, se nos complica un poco con los casos sospechosos que tienen que estar en una habitación solos, digamos, no pueden estar 2 o 3 sospechosos juntos porque no sabemos cuál de ellos será positivo o no.
pero por ahora vamos bien. Muchos de los casos positivos están en sus domicilios, porque al ser leves siguen en aislamiento en su casa y se los sigue telefónicamente, se los cita, se los busca con ambulancia y lo vamos llevando. Tenemos lugar en el hospital, estamos bien y bueno, el personal también se va acomodando a la situación a medida que van dando las altas también. Ya ahora el enfermero que tenemos ya está casi dado de alta, tenemos algunos aislados por ser contacto estrecho, pero bueno, estaba previsto, es así y están en la primera línea de defensa. Marzo, trabajando intensamente en lo que es higiene y seguridad dentro del hospital. Entonces se viene capacitando al personal y haciendo hincapié también en el cuidado que tienen que tener fuera del ámbito de trabajo. En el ámbito de trabajo, la mayoría, no la mayoría, la totalidad se cuida y aparte es hasta obligatorio el cuidado y el uso de los elementos de protección personal. La mayoría de los que se han contagiado no en el ámbito hospitalario, sino en el ámbito social. Entonces, teniendo por ahí esa conducta, veniendo trabajándola desde marzo, es que tenemos este resultado, digamos. Es la lectura que nosotros hacemos de esto. Bien. Intendente, ¿cómo se sigue justamente a la persona que se le da positiva y que no necesita internación o a la persona que es leve de alguna manera? La municipalidad acompaña a toda la familia y a todos los casos, ¿no es cierto? Sí, en la cuestión estrictamente de salud, el seguimiento se hace desde el hospital. De hecho, bueno, en el día de hoy, yo decía al principio, tuvimos una reunión donde funcionarios municipales se van a sumar a los equipos de seguimiento y del primer contacto, digamos, con los casos que son contactos estrechos, valga la redundancia, que es un trabajo muy arduo. Por ahí uno que está desde afuera del sistema percibe y se da cuenta que es muy intenso. Si de pronto en Ramírez hay 100 personas aisladas, las 100 personas hay que contactarlas diariamente, hay que saber cómo están de salud, hay que hacerle preguntas de rigor donde hay un protocolo para seguir. Y de la municipalidad nosotros, con personal nuestro, hemos estado haciendo también un seguimiento con el personal de las áreas de seguridad. Se lo ha visitado a la casa para acercarle remedio, algún alimento, alguna asistencia de algún servicio en especial. La verdad que nosotros creemos que, aún con las limitaciones que tenemos del municipio, se le ha dado una apoyatura importante. Sobre todo porque uno intentando ponerte en el lugar del enfermo, estar en una situación de aislamiento donde no podés tener una vida social habitual, es muy difícil y bueno, en la medida que nosotros desde el Estado podemos acompañarlos, seguramente vamos a hacer una calidad de vida mejor mientras transcurra la enfermedad o la situación de aislamiento. Así que bueno, de parte nuestra la idea es seguir trabajando, siempre lo que hemos dicho muchas veces, pedirle a la gente la colaboración en el autocuidado, no hay otra solución en esto y también lo quiero decir más allá de que uno estamos tranquilos que desde el hospital y desde salud pública digamos está trabajando muy bien y hay servicio, la gente debe saber que hay gente, hay seres humanos detrás de todo eso. Hay límites a la capacidad física y corporal y pensemos que todo el sistema hospitalario hace 6 meses que está con un estrés permanente atendiendo a gente y que no tenemos que sobrecargarlo porque también tiene límites, es así. Entonces, en la medida que nos cuidemos todos, que hagamos autocuidado, seguramente podemos transcurrir de la mejor manera esta pandemia. Usted decía justamente el tema de los servicios, por allí el tema, no sé si se ha pensado, digo, por allí hacer una separación de residuos diferenciada para las personas que tienen COVID en los domicilios particulares. Digo, ¿se ha pensado en esto? ¿Se hacen? Sí, eso ya se viene haciendo. Pregunto por desconocimiento, sí, parece. Se viene haciendo desde el primer caso que hubo en Ramírez, donde se separa distinto. Bueno, hay un sistema ya implementado donde se lo notifica al enfermo o al aislado de cómo debe hacer el tratamiento de su residuo. Una de las cuestiones que uno tiene que hacer es la separación en origen, que estamos obligados a todos. Ellos no tienen que hacerlo, pero
ya eso la municipalidad lo tiene implementado desde el inicio del primer caso. Esta nueva etapa de transmisión por conglomerado tiene que ver con la falta de cuidado personal. Se han levantado los controles en los accesos, por ejemplo, entonces ahora es mucho más necesaria la responsabilidad individual, que cada uno de nosotros nos cuidemos, porque no podemos pedirle al Estado que nos esté controlando permanentemente, ¿no? ¿Cuál es la situación en este sentido, doctora? ¿Y era esperable además esto que está sucediendo ahora, esta suerte de pico que decía usted, que veníamos de 5 o 6 casos a una cantidad un poco más elevada en este momento? En realidad tiene que ver y es esperable que haya un aumento de casos a medida que uno también va tratando de volver a la normalidad de las actividades. Es lógico, pero es necesario también que se comiencen a habilitar lugares para vivir, digamos. No hay una receta mágica. La forma de controlar que el virus no se reproduzca es tratando de encapsularlo, digamos. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso, tratamos de aislar a todos los contactos estrechos. Si esos contactos estrechos que estuvieron con la persona que está con el virus, lo estuviesen incubando, ya están aisladas, entonces no se sigue reproduciendo. Y está dentro de la lógica que nosotros buscamos para poder frenar digamos, el estallido de casos constantes. Nosotros podemos seguir trabajando así, de esta manera, teniendo casos esporádicos o por brote, y lo podemos ir manejando porque yo creo que hacemos un gran trabajo desde el COES de lo que se llama vigilancia epidemiológica, en donde esto que por ahí preguntaban, donde sí, esto se viene haciendo desde hace mucho, la recolección de residuos, el control y el llamado diario a las personas que están en aislamiento, la asistencia que necesitan, si así sea un mandado, comida, alimento, lo que sea, uno desde el COES trata de a estas necesidades poder contribuir como para que la persona no tenga que salir y el virus pueda, digamos, quedar encerrado en ese conglomerado. No tiene dónde reproducirse, no va a salir. Seguro que va a aparecer otro, puede ser de afuera, de otro lado. Nosotros ya no tenemos tantos nexos, ni buscamos tantos nexos, pero tratamos de ir controlándolo. Relacionado a lo que vos planteabas con respecto al acceso a la ciudad, se va haciendo en forma esporádica el control, no lo creemos tan conveniente, nos pareció siempre más prudente seguir trabajando en la localidad, tratando de que la gente pueda cumplir con la protección que nosotros venimos diciendo desde marzo. Y es la responsabilidad individual la que en este momento se pone en juego. Una persona teniendo responsabilidad, si sabe que va a algún lugar, bueno, si puede ir a visitar a alguien, si están en un lugar al aire libre, si usan tapaboca o barbijo, no comparten mate, no comparten una botella, tienen muy pocas posibilidades de contagiarse. Entonces sí, bueno, que se visiten, pero que cumplan con eso. Entonces, de esa manera, la cantidad de virus que va a haber dando vueltas va a ser menor. Al ser menor, disminuye la carga viral, al ser menor, se contagian menos personas y entonces así el acceso al sistema de salud le vamos a poder dar la respuesta que necesitan.